Nosotros como hijos en la fe hemos estado orando y hemos estado aprendiendo cosas. Y yo les decía ahorita que empezamos el servicio que de pronto en el libro de Génesis, cuando va la historia de Adán y Eva, que la serpiente, que Eva, que la serpiente, que Eva, que la serpiente, que la suegra, que todas esas cosas, la torre de Babel, y luego de pronto aparece en el capítulo 12, como de la nada, la historia de un hombre llamado Abraham. Abraham es un hombre que es recordado malamente, equivocadamente le decimos el padre de la fe. Usted va a escuchar a muchos pastores decir que Abraham es el padre de la fe, pero esto es un error muy grave, porque en el Nuevo Testamento dice la Escritura: Jesús es el autor y consumador de la fe. O sea, es desde Él la creó y Él la consumó en la cruz. Entonces el padre de la fe es Jesús. Abraham es el padre en la fe, o el padre de todos los que tienen fe en Dios. Es decir, Dios le da una promesa a Abraham. Yo quiero que lea en su casa el capítulo 12, por favor, para que aprenda, la iglesia siga creciendo. Le dice a Abraham que deje su tierra y su parentela, y que bendeciría a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y tendría muchos hijos espirituales y físicos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Fíjate bien, todas las familias de la tierra. Eso incluye los Rodríguez, los Carranza, los Loredo, bueno, el Loredo, que más hay uno, los Martínez, ¿qué más? Los Sánchez, ¿qué más? ¿Usted no? Pues diga su apellido, dígalo, 1, 2, 3. Ok, vamos a suponer que todos están animados porque Dios los quiere bendecir. Entonces dice, fíjate, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. El tema de hoy le vamos a titular la introducción de altares de fe. Es la introducción, altares de fe. Es decir, son puntos en la vida tuya en donde Dios te puede recordar que te ayudó un día, y que si lo hizo en aquel día te puede volver a ayudar en este día. Son aquellas veces en donde dices: híjole, qué difícil la pasé, pero Dios estuvo conmigo, y si Dios me sacó ese día, también este día me puede sacar. Esos son altares de fe. El día que Dios nos sacó adelante en medio de tribulaciones, de angustias, de emociones. Entonces es la introducción a altares de fe. Entonces continúo. Génesis 12:4. Entonces Abraham partió como el Señor le dijo. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y se fue, y salió Lot con él, su sobrino. Abraham tenía 75 años, y cuando salió de Harán, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán. Y había incorporado a los de su casa, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem, y allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces Abraham sale de ahí, de su tierra. Primero sale de Ur de los Caldeos rumbo a Harán. Se lleva a Lot, se lleva a Taré, su papá, y llega a Harán. De Harán continúa su camino a Canaán. Pero aquí lo importante es que Dios lo embarca en una misión, a lo mejor suicida, diríamos. ¿Cómo? Tiene 75 años, ¿cómo va a dejar todo lo que tenía? Abraham tenía dinero, era billetudo, tenía papeliza, dólares, tenía euros, ¿verdad? Tenía animales, tenía dinero, tenía criados. Imagínate que dejar todo a los 75 años, porque una voz que Dios te dijo: sal de tu tierra y quiero que vayas allá, hasta allá bien lejos. Pero si allá hay desierto, allá yo te voy a bendecir.
Y entonces Abraham empieza a caminar en fe. O sea, por eso es el padre en la fe, porque esa es la primera acción en fe que toma en la Biblia. Es decir, no fue solamente cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac más adelante, sino que la primera decisión de fe que tomó Abraham es obedecer a Dios, aún de lo difícil que era la decisión que le estaba pidiendo Dios que tomara. Sal de tu tierra, sal de tu forma de pensar, sal de lo que te está rodeando, sal de aquella cosa que te tiene ciclado, sal de aquella situación que te tiene amarrado, encadenado al pecado. Sal de eso, porque donde te voy a llevar hay más bendición que la que tienes ahorita. Le está diciendo, sal de allí. Entonces Abraham sale, pero se lleva, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero él se llevó a Lot, y eso le ocasionó muchos problemas más adelante. Se llevó a su sobrino Lot y se llevó a su papá, que el papá murió, se llamaba Taré, y él murió en Harán, después de haber pasado de Ur a Harán. Aquí vienen dos cosas importantes, y se despliega mucha información a través de estos capítulos. Si usted en su casa quiere leer, vamos a estar trabajando del 12 al 22, capítulo 12 al capítulo 22. Y tenemos que identificar lo que hizo Abraham en las áreas de su vida, para que también la puedas aplicar en la tuya. Altares de fe. Lo que hizo Abraham fue comenzar a tener una serie de altares en donde Dios le recordaba, y él se recordaba a sí mismo que Dios estuvo con él en las decisiones que tomó, en las decisiones más difíciles de su vida. Él caminó con Dios, obedeció al Señor. Y es lo que nos falta mucho a nosotros. Cuando de pronto Dios nos dice, aviéntese, cree que tú eres sano, pero dudamos. Y recuerde que la duda y el temor son enemigos de la fe. Duda y temor son enemigos de la fe. La fe no se lleva con duda. La fe dice, iremos. Y la duda dice, ¿será que puedes? ¿Ya viste los problemas que hay? Y luego la fe dice, sí, pero iremos. Y luego la duda dice, sí, fe, pero ¿ya viste qué difícil está la situación económica? Bueno, sí. Bueno, iremos, si Dios quiere. Pues sí, mira, Dios quiere, pero realmente está difícil tu situación. Te falta un ojo. Mira, Javier, mira, tienes esto, tienes el otro. Entonces la duda empieza a cargar a la fe, hasta que la fe no puede. Entonces duda y temor no van con la fe. Entonces Abraham no tuvo duda. Dice que inmediatamente salió de su tierra y de su parentela. Tenía 75 años. Ahora, ¿qué sucedió con Abraham? Voy a darle uno o dos, o a lo mejor hasta 3 puntos. No, quién sabe, ya se hizo tarde. Pero el domingo sí lo voy a amarrar todo. Esta es la introducción. ¿Cuántos van a venir el domingo? Levante la mano. Estoy viendo, estoy grabando. Algunas manos no están arriba, bueno, los comprendo. Pero ya les tomé. ¿Les tomaste foto, video, todo? Ok. Sí, ya van a alcanzar los dólares. Vamos a repartir como $100 por persona. Entonces, ¿ya viste que sí? Ok. Los que no levantaron la mano. Bien. Verso 7. Ponme el 7, por favor. Fíjate lo que sucede. Habitaban enemigos en esa región, los cananeos. Pero fíjate, dice, y apareció Dios a Abraham. O sea, otra por siguiente vez, apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Está diciendo, a tu descendencia. Usted es descendencia de Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Dios, quien le había aparecido. Subraye, y edificó un altar. Ese es el altar número 1. Es la primera vez que Abraham edifica allí un altar. Y lo hizo por varias razones. Dios le había hablado. Y a pesar de los desvíos, errores que había tenido en su vida, como haya sido, porque Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham, era una tierra donde había mucha inmoralidad, robos, corrupción, idólatras. Era un lugar terrible.
Y todavía no se predicaba de Dios como hoy se predica, o como se predicaba con Moisés. No era así la cosa todavía. Entonces, a pesar también de nuestros errores y desvíos en el camino de Dios, Él nos quiere bendecir. Y nos quiere bendecir como lo hizo con Abraham. Entonces el Señor le apareció a Abraham y le dijo: te daré esta tierra a tu descendencia. Fíjate, no nomás lo está diciendo a ti, está diciendo a tu descendencia. Ahí hay una promesa para nosotros, ni siquiera era para él. Le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. Dios estaba brincando la generación, estaba enviando bendición hasta nuestros días. Claro que en aquel tiempo estaba hablando de la tierra de Canaán, lo que hoy es Israel. Pero en lo espiritual, Dios nos quiere dar en esa tierra. Jesucristo viene a darnos esa tierra de bendición, esa tierra de sobreabundancia, de vivir en una paz. Y aunque haya aflicciones en la vida, Jesús dijo: no tengas temor, pues yo ya vencí este mundo. Y esa es la tierra donde yo quiero vivir. Yo quiero vivir en una tierra donde yo decido ser alegre y tener paz. Yo quiero tener alegría, y no por lo que tengo en la bolsa, o por lo que el carro que manejo, o porque las cosas salen bien en el día. La alegría no es un sentimiento. El domingo les compartí que es una decisión. Nosotros podemos decidir ser infelices o decidir ser felices, pero el Señor dice en la Biblia: escoge tú lo bueno. Escoge lo bueno, la felicidad, a pesar de las situaciones más difíciles que te estás pasando en la vida. Entonces, solamente es una introducción, pero aquí Abraham edificó un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Entonces Abraham dejó allí un altar. Era como levantar piedras. Lo hacían poniendo piedras grandes una sobre otra, y a veces edificaban, el domingo les voy a poner imágenes, edificaban unas como tipo monumentos de piedras sobre piedras, piedras sobre piedras, y ese altar quedaba allí perpetuamente, ¿verdad? Quedaba allí para recordar que cuando nacieran los hijos, y luego los nietos y los bisnietos, se acordaran que Dios estuvo con su familia. Esto nos sirve, este primer altar, para recordarle a usted que si usted fue salvo por Jesucristo, ahí Dios expresó su máximo amor por usted, que Cristo, siendo el Hijo de Dios, murió por usted. Y el altar de la cruz se levantó para que usted pudiera comprender que tiene vida eterna. Este es el primer altar. Entonces Dios le bendijo, Dios me bendice a mí con esa tierra, con el llamado que Dios le está diciendo a Abraham. Y Abraham ahí dice que levantó un altar. Después, verso 8, dice: Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Allí edificó otro altar. Otro altar. Aquí en la escritura, en la Reina Valera, dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó allí su nombre. Son dos montañas, allí luego el domingo se las pongo, que convergen así, y en medio ahí de las dos montañas puso ese altar. Y en ese altar invocó a Dios ahí. En el primero no lo hizo, pero en el segundo sí lo hizo. En ese altar invocó al Señor, lo adoró, levantó su oración para él, lo dedicó. En la traducción viviente dice: y dedicó al Señor y adoró allí al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Es un territorio muy hermoso hacia Israel. Entonces, este primer altar y el segundo altar, en el primer altar podríamos ponerle que es el altar de la revelación de Dios. Es el altar donde Dios se le muestra a Abraham. Es el altar donde Dios, es el altar de la revelación, donde Dios se le muestra a Abraham. Se le muestra: aquí estoy yo. Yo fui el que te dije: sal de tu tierra. Yo fui el que te dije: te voy a bendecir. ¿Ves esa tierra que está allá? Te la voy a dar a tu descendencia. Qué bendición.
Qué bendición los padres que Dios te pueda hablar y decirte: mira, ¿ves esas carreras profesionales que están allá? Sí, se las voy a dar a tus hijos. Mira, ¿ves ese buen hombre, esa buena mujer? Esos van a ser para tus hijos. Mira, ¿ves esa salud que está allá? Sí, eso es para tus hijos. Wow, qué despreocupación para los padres. Qué despreocupación. Entonces, en este primer altar, el altar de la revelación divina y de la promesa, porque ahí Dios le promete que sus generaciones tendrían la bendición de Dios. Solo la introducción. Ahorita el domingo te voy a sacar para que te ubiques qué es la bendición, qué es lo que Dios te quiere dar. Pero este altar quedó allí formado, ahí quedó establecido, ahí quedó declarado. El segundo altar que hizo Abraham, el altar de la santificación y separación. ¿Por qué santificación? Porque allí Abraham comenzó a invocar el nombre del Señor. Se lo dedicó a Dios. Se lo dedicó a Dios en este segundo altar. Pudo adorar a Dios. Hay motivos en la vida por los cuales tú también dejaste un altar formado, dejaste algo establecido, porque son momentos en donde tú adoraste a Dios con pasión. Para algunos en la alabanza, ciertos domingos o martes o en un concierto, algunos adoran con una intensidad tan fuerte que se derrumban y lloran y wow, porque hay algo que está trayendo a su memoria la sensación o el carácter de Dios. Es algo que estamos recordando de que Dios hizo por nosotros o que Dios va a hacer. Por eso cuando adoramos decimos: este es un altar de adoración. Porque Abraham lo hizo. En el segundo altar dice que él adoró a Dios allí. Cuando adoramos a Dios, estamos dejando un altar, estamos yendo a ese lugar recordando que Dios nos bendijo. Hay varios cantos de alabanza y de adoración que nos traen a la memoria cosas intensas de Dios sobre nosotros, ¿sí o no? Hay cantos que tocan tu alma y tu corazón. Entonces es cuando dejamos establecido un altar. Hay ciertas canciones que ya al empezarlas a escuchar ya quieres llorar, quieres derramarte delante de Él. Entonces este es el segundo altar, el altar de la santificación y separación. Es decir, separación es porque santo significa ser separado para Dios. Abraham estaba entendiendo que su vida era para Dios, que no se la iba a dar a nadie más, que su vida era completamente para Dios. En este altar 2 se revelan varias cosas. Se revela en el área de la carne y de la voluntad. Es decir, se revela que Abraham necesitaba adorar a Dios físicamente, necesitaba hacerlo, necesitaba darle gracias a Dios. Entendió cuál era la voluntad de Dios. En este segundo altar él quedó confirmado que él estaba seguro que lo que le había dicho Dios: sal de tu tierra y de tu parentela, que te voy a bendecir. Él estaba dejando seguro en este segundo altar que era Dios quien le había hablado y que Dios lo iba a cumplir. Dios allí en ese altar también expone mi relación con Él. En mi adoración, en mi alabanza, mi alabanza personal que hago en casa y en mi alabanza personal que hago aquí. Porque quiero decirte que porque estoy en un altar o en un stage o en un escenario, no quiere decir que mi adoración es pública. Canto públicamente, pero mi adoración es personal. Entonces cuando Abraham adoró a Dios en ese altar, estaba expresando una relación íntima con Dios, su relación con Él. Esto que te estoy diciendo como introducción es porque para poder obtener todo lo que Dios quiere darnos, necesitamos caminar con Él. He estado compartiéndoles eso, pero caminar con Él implica muchas cosas, y una de ellas es tener ese tiempo, esa intimidad con Dios. Caminar con Dios, estar con Él. Y ahí Dios expone en ese altar tu relación con Él, tu adoración. Y ahí estamos cantando: a los pies de Jesús rindo todo mi ser, asombrado estoy. Y para mí es un altar. Para mí es el tiempo de adoración, es como wow, o sea,
A pesar de todo lo que he pasado, a pesar de todas las cosas que he tenido, de abundancia, de escasez, de problemas o de soluciones, siempre Dios está conmigo y estoy de pie adorándote. Ese es el altar de la separación, de la santificación, de quedarnos con Él y para Él. Ahí reconocemos que Dios es bueno. Somos separados también en este altar de relaciones equivocadas. Somos separados. Pues dice allí que dice: después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada ante Betel. Se fue más al sur, se separó de todos y allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y lo adoró al Señor. Entonces siguió viajando por tramos en dirección sur, por tramos. Entonces Dios nos separa a veces también de relaciones equivocadas. Dios nos separa de amistades, Dios nos separa de familia. Por eso le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. A veces en ese segundo altar también se está confirmando el desarraigue, el que te desarraiga, te desgarra de tu familia. A veces te desgarra de la zona donde tú vivías, a veces te desgarra. Mira, Dios me fue a dar un viaje bien largo cuando salí de Tampico. Yo no era cristiano, pero vine a dar a Matamoros. Después me caso, me voy a Acuña, Coahuila, y luego prospero y me voy a la Ciudad de México, y luego dejo todo, me vengo a Matamoros y me entrego a Cristo en ruina financiera. Todo el recorrido para llegar a mi primer altar. Dios quería bendecirme y yo no lo entendía. Pero en el segundo altar fue cuando yo conozco a Roy y hicimos un grupo de alabanza, Manuel, y empezamos ahí yo me entregué a Cristo y comencé a hacer un grupo de alabanza. Y ese es mi consagración, ese es mi tiempo donde Dios me desarraigó a veces de familia. A veces Dios te va a desarraigar de relaciones equivocadas. A veces tú dices: ¿por qué me están quitando esta amistad? ¿Por qué me está pasando esto con mi familia? A veces Dios, escúchalo bien, te desarraiga de relaciones equivocadas, porque quiere que camines ligero, porque el camino es largo y no quiere que estés cargando con tanto peso. ¿Está interesante o no? En este segundo altar Dios vuelve a hablarle y renueva la promesa. Dios le vuelve a hablar. Y allí comenzó a adorar su nombre. Ahí comenzaron. Así como en Génesis 4:26, cuando Set tuvo a su hijo Enos, dice, y ahí comenzaron a adorar el nombre del Señor. ¿Se fija? En un segundo tiempo. Primero fue Adán y Eva, ahora era Set y Enos. Aquí es un tipo también de eso. Está hablando de un segundo tiempo. Primer altar, y en el segundo comienzan a adorar. Jesús es lo mismo. En el primer tiempo nos salva y nos redime y da su vida por nosotros, pero en el segundo tiempo, entonces por gratitud comenzamos a adorarle y a caminar con Él. Ese es el altar de la separación. Así que ahí comenzaron a adorar el nombre del Señor. ¿Sí o no? Bien, ya no voy a alcanzar a seguir. Son las introducciones de los altares. Por lo pronto le voy a dar algunos altares para que usted los apunte, porque los quiero que se los traiga leídos para el domingo. Ahí en el capítulo 12 tenemos una historia. En el 13, Abraham y Lot se separan. Es decir, dice en el verso 1: entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, 13:1, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Dice, por eso le estoy diciendo que era riquísimo. ¿Qué necesidad tenía de salir al desierto a vivir si era rico? Pero había obedecido a Dios. Primer altar. Después se había consagrado para Dios, se había santificado para Dios, adorado a Dios. Segundo altar. Dice, desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar. ¿Se acuerdan? Y allí volvió a adorar a Dios. O sea, a veces
vamos avanzando, pero regresamos al punto donde Dios nos había bendecido. A veces tenemos que regresar a aquel tiempo. La semana pasada estaba yo hablando de fe y Homero se le ocurrió poner el canto que habíamos grabado en el año 2001, donde yo voy por fe. 4 no llegaron, 2002. Un canto muy viejo de Yo voy por fe. Y el canto dice: yo voy por fe, camino en fe, vivo por fe, pongo mi confianza en Dios. Y yo voy por fe, camino en fe, vivo por fe, pongo mi confianza en Dios. Y cada paso que doy es un paso de fe. No hay arma contra mí que prospere. Cada oración en mí es una oración de fe. Y si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Yo voy. Así iba Abraham. Y este Homero lo pone el canto ya cuando habíamos terminado el servicio. Y yo, me transporto y me fui a aquel tiempo, porque a veces Dios nos permite regresar. Hey, regresa, acuérdate donde yo empecé a hablarte. Acuérdate de aquella vez que yo te dije que iba a ser contigo. Acuérdate de aquella vez que yo te salvé de esto. A veces Dios nos regresa para que le adorábamos como antes le adoramos, porque a veces perdemos la sensibilidad de ese altar, del altar de la adoración. Entonces, en el verso 8, finalmente Abraham le dice a Lot, verso 8 del capítulo 13: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Había habido un problema entre los animales, entre los pastores de Abraham, los pastores de Lot, y que se comían el agua y que esto y que el otro. Y entonces se dividen. Verso 18, y aquí viene el tercer altar. Entonces Abraham mudó su campamento, en el verso 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. El domingo va a entender todo esto de los lugares, va a estar bien bonito. Y edificó allí un altar a Dios. Tercer altar. Usted puede subrayar su Biblia y ponerle altar número 3. Altar número 3. Hermoso. Solo la intro esto. El altar 3 es el altar de la consagración. Altar de la consagración. Y bueno, en el capítulo 14 pasan cosas. Abraham rescata a Lot porque a Lot lo agarraron. Y pasan un montón de cosas bien difíciles. Y va a estar leyendo todo esto de aquí al domingo. Todas las historias de los capítulos las va a estar leyendo una tras otra, porque necesito que esté bien listo para lo que voy a estar hablando el domingo. Realmente sí me es muy importante, para no tardarme tanto en explicar todo el domingo, que usted lea estos capítulos. Vamos a brincarnos hasta el 21 y lo va a estar leyendo todos hasta el 21. En el capítulo 21 y en el verso 33, bueno, vamos a leerlo desde el 32. 21, verso 32. ¿Ya lo tiene? Dice: después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. En este caso es el altar número 4. No lo hizo con piedras, sino sembró un tamarisco. Y ese árbol, cada vez que lo vieran sus hijos, cada vez que lo vieran sus nietos, iban a recordar lo que Dios hizo con los enemigos, todo lo que Dios hizo con ellos. Entonces allí Dios habla con Abraham y él se consagra con él. Así es que apúntele allí, altar número 4. ¿Ya lo apuntó? El altar número 5 lo vamos a encontrar en el verso 9 del capítulo 22. Dice: cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó leña
encima. Luego ató a su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Era Jesús. Sí, respondió: aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Estaba haciendo un tipo de Cristo cuando iba a ocurrir lo que Dios hizo con su hijo, entregar a su hijo Jesús. Entonces dice la escritura que allí construyó Abraham un altar. Ese es el altar número ¿qué? El primero es el altar de la revelación, el altar de la santificación, el altar de la consagración, el altar de los pozos de salvación y agua de vida, y el altar de la perfecta fe. Entonces, en este altar es el altar de la perfecta fe. Este altar es cuando Abraham iba a dar todo lo que tenía, su hijo, lo que más anhelaba, la promesa que él quería, un hijo. Abraham ya tenía muchos años, ya estaba viejito, y Dios le estaba dando un hijo. Se lo dio, ahora Dios se lo pide. Abraham lo iba a sacrificar. Y a veces así Dios nos trata también. Nos presiona para ver qué tanto amamos a Dios. No porque nos quiere tentar, solamente quiere saber cuánto le amamos. Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y luego le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y luego le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, ¿qué te digo? Si tú lo sabes todo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Así Dios a veces nos pone en situaciones, no para que nos duela, sino Él quiere saber si lo amamos, porque Él está interesado en ti. Él te ama a ti, te ama profundamente. Entonces yo quiero que lea esas historias, porque el domingo cada uno de los altares que vamos a estar tocando los temas nos va a llevar a reflexionar y tener un conocimiento de Dios, y a reflexionar en cosas para nuestra familia, y que el Espíritu Santo el domingo va a hacer cosas poderosas para la transformación de nuestro carácter. Así que es una probadita nada más, la introducción de lo que voy a estar compartiendo. Y les voy a entregar también unas hojitas, y quiero que esté bien trucha con los apuntes en la pantalla, que lo voy a poner algunas cosas ahí para que usted sepa todo lo que necesita saber acerca de la fe.